Objetivo de la información financiera es proporcionar información financiera sobre la entidad que informa que sea útil a los inversores, prestamistas y otros acreedores existentes y potenciales para tomar decisiones sobre el suministro de recursos a la entidad. Cuando observamos proporcionar información financiera, nos damos cuenta que, debido a que algunos usuarios de la información financiera no tienen acceso a que les proporciones información directamente, es necesario establecer procedimientos, requisitos y principios que deben ser observados al momento de elaborar información financiera por parte de una entidad. La entidad que informa, de la entidad que se presenta la información financiera, es decir, no solo de ella en forma individual, sino más bien del conjunto al que pertenece, como si todas esas entidades fueran una sola entidad. Los inversores, prestamistas y otros acreedores. Esta información debe ser útil, pero en especial para los inversionistas, proveedores de la capital y suministradores de bienes y servicios a la entidad, los cuales pueden llegar a ser los más afectados económicamente hablando de las variaciones financieras de la entidad. Para tomar decisiones, la información financiera debe ser útil para tomar estas decisiones económicas relacionadas con comprar, vender o mantener inversiones en instrumentos de patrimonio o instrumentos de deuda, así como para suministrar o liquidar préstamos y otras formas de crédito. Limitaciones de la información financiera. Dentro de estas limitaciones se encuentra que los inversores, prestamistas y otros acreedores, ya sea existentes o potenciales, no pueden requerir que se les proporcione información directa y deben confiar en los informes financieros con propósito general. Pero estos informes financieros no proporcionan toda la información que necesitan estos inversores, prestamistas o acreedores, por lo que deben considerar otras fuentes de información, ya sea las perspectivas del sector económico de la empresa, situaciones políticas o condiciones económicas en general. Estos informes en gran medida se basan en estimaciones, juicios y modelos en lugar de representaciones exactas, por lo que no podrán decir cuánto vale una empresa como tal, sino que ayudarán o complementarán información para la toma de decisiones. Estos informes financieros no se dirigen pues a todos los usuarios, sino que solo a los proveedores o potenciales proveedores de recursos. Características cualitativas de la información financiera útil. Si la información financiera ha de ser útil, debe ser relevante y representar fielmente lo que pretende representar. La utilidad se mejora si es comparable, verificable, oportuna y comprensible. Características cualitativas fundamentales. Las características cualitativas fundamentales son la relevancia y la representación fiel. Relevancia. La información financiera relevante es capaz de influir en las decisiones tomadas por los usuarios. Es capaz de influir en las decisiones si tiene valor predictivo, valor confirmatorio o ambos. El valor predictivo permite hacer a los usuarios proyecciones con base en la información de los estados financieros. El valor confirmatorio permite evaluar si las proyecciones que hicieron con el valor predictivo se cumplieron o no. Los resultados de esas comparaciones pueden ayudar a un usuario a corregir y mejorar los procesos que se utilizaron para hacer esas predicciones anteriores. Materialidad o importancia relativa. Se confirma cuando su omisión o presentación errónea puede permear la toma de decisiones de los usuarios que consulten la información financiera. Representación fiel. Significa que la información contenida en los estados financieros transmite la esencia o realidad de los hechos económicos, es decir, la muestra de forma cierta y veraz. Una representación fiel perfecta posee 3 características. Primero, completa. Segundo, neutral. Tercero, libre de error. Primero, completa. Incluye toda la información necesaria para que un usuario comprenda el fenómeno que está siendo representado
incluyendo todas las descripciones y explicaciones necesarias. Segundo, neutral. Es la que no contiene sesgo en la selección o presentación de la información financiera. Se apoya con el ejercicio de prudencia, ejercicio de la cautela al hacer juicios bajo condiciones de incertidumbre. El ejercicio de prudencia significa que no se permite la subestimación de activos o ingresos ni la sobreestimación de pasivo o gastos. Tercero, libre de error. Significa que no hay errores u omisiones en la descripción del fenómeno y que el proceso utilizado para producir la información presentada ha sido seleccionado y aplicado sin errores. Aplicación de las características cualitativas fundamentales. Para que la información sea útil debe ser relevante y además debe proporcionar una representación fiel de lo que pretende presentar. Los procesos más eficientes y eficaces para aplicar las características cualitativas fundamentales son: primero, identificar un fenómeno económico. Segundo, identificar el tipo de información sobre ese fenómeno que sería más relevante. Tercero, determinar si esa información está disponible y si puede proporcionar una representación fiel del fenómeno económico. Características cualitativas de mejora. Son características que mejoran la utilidad de la información que es relevante y fiel en una entidad. Las características de mejora se dividen en 4 características que son: la comparabilidad, la verificabilidad, la oportunidad y la comprensibilidad. Para la comparabilidad, podemos decir que nos permite comprender similitudes y diferencias en cuanto a la información de las empresas y de esta forma saber si es prudente invertir o comprar en una entidad. Hay veces que la congruencia se puede catalogar como un término igual a la comparabilidad, pero no es lo mismo. La congruencia son los métodos para conseguir una meta y la comparabilidad es la meta. Como segunda característica está la verificabilidad. Esta ayuda a asegurar que la información suministrada sea fiel a los fenómenos financieros. Esta característica la pueden desempeñar o realizar personal externo que maneja información precisa de la entidad, por ejemplo, algunos auditores. La verificabilidad puede ser de 2 formas, directa o indirecta. La directa emplea acciones mucho más simples, como es contar dinero, y la indirecta emplea mayor esfuerzo, como lo es realizar técnicas o bien corregir fórmulas en una hoja de cálculo. Tercera característica, la oportunidad. La oportunidad nos permite brindar correcta información para la toma de decisiones. La información debe ser actual, aunque en ciertos momentos la información antigua puede ser menos útil, pero necesaria para algunos aspectos de la entidad. Y por último, tenemos la comprensibilidad. Para comprender la información debe ser clara y concisa. El nivel de complejidad en la comprensión de algunos momentos o fenómenos no es fácil de comprender porque puede haber exclusión de información o información incorrecta y engañosa. Cuando la información carece de comprensión, los usuarios de las actividades económicas deben contar con la ayuda de asesores. La restricción del costo sobre la información financiera útil. El costo es una restricción dominante en la información que puede proporcionarse mediante la información financiera. La representación de información financiera impone costos y es importante que esos costos estén justificados por los beneficios de presentar esa información. Los suministradores de información financiera consumen la mayor parte del esfuerzo que supone recopilar, procesar, verificar y diseminar dicha información, pero los usuarios son los que en última instancia cargan con esos costos en forma de rentabilidades reducidas. La presentación de información financiera que sea relevante y represente fielmente lo que pretende representar ayuda a los usuarios a tomar decisiones con más confianza.
Sin embargo, no es posible que los informes financieros con propósito general proporcionen toda la información que cada usuario encuentra relevante. Estados financieros, que son los estados financieros proporcionan información sobre los recursos económicos de la entidad que informa, derechos de los acreedores contra la entidad y cambios en dichos recursos económicos, y derechos de los acreedores que cumplen las definiciones de los elementos de los estados financieros. El objetivo y el alcance de los estados financieros. El objetivo de los alcances financieros es proporcionar información sobre los activos, pasivos, patrimonio, ingresos y gastos de la entidad que informa, que es útil a los usuarios de los estados financieros para evaluar las perspectivas de entradas de efectivo netas futuras a la entidad que informa y la administración de la gestión de los recursos económicos de la entidad. Base a esta información se ve reflejado, por ejemplo, en el estado de situación financiera, reconociendo activos, pasivos y patrimonio, o en el estado del rendimiento financiero, reconociendo ingresos y gastos. Periodo sobre el que se informa. Los estados financieros se preparan para un periodo especificado de tiempo y proporcionan información sobre activos y pasivos, incluyendo activos y pasivos no reconocidos y patrimonio que existían al final del periodo sobre el que se informa o durante este. Ingresos y gastos para el periodo sobre el que se informa. Por ejemplo, si un activo o un pasivo se mide estimado los flujos de efectivo futuros. La información sobre las estimaciones de esos flujos de efectivo futuros pueden ayudar a los usuarios a los estados financieros a comprender las medidas presentadas. Habitualmente los estados financieros no proporcionan otros tipos de información referida al futuro, por ejemplo, material explicativo sobre las expectativas y estrategias de la gerencia para la entidad que informa. Perspectiva adoptada en los estados financieros. Los estados financieros ofrecen una visión integral de las transacciones y eventos relevantes desde la perspectiva de la entidad que los emite, considerando la organización como un todo. En lugar de enfocarse en un solo grupo, los estados financieros buscan proporcionar una visión general y equilibrada que refleje la situación y el desempeño financiero de la entidad en su conjunto. De esta manera, cualquier usuario de los estados financieros, independientemente de su interés específico, puede obtener una comprensión adecuada de la entidad desde una perspectiva global. Hipótesis de negocio en marcha. Los estados financieros suelen elaborarse bajo la suposición de que la entidad que los presenta está en operación y continuará funcionando en el futuro cercano. Esto implica que se asume que la entidad no tiene planes ni necesidad de liquidar sus activos o cerrar su negocio. Sin embargo, si existiera la intención o la necesidad de terminar sus operaciones, los estados financieros tendrían que elaborarse utilizando un enfoque distinto. En tal caso, los estados financieros deben explicar claramente cuál fue la base empleada para su preparación. Estados financieros consolidados y no consolidados. Los estados financieros consolidados brindan una visión unificada de los activos, pasivos, patrimonios, ingresos y gastos de una empresa controladora junto con sus subsidiarias como si fueran una única entidad. Además, no están destinados a ofrecer información específica de los mismos. Para obtener esa información se deben consultar los estados financieros individuales de cada subsidiaria. En cambio, los estados financieros no consolidados están diseñados para proporcionar detalles solo sobre los activos, pasivos, patrimonio, ingresos y gastos de la controladora sin incluir a las subsidiarias. Este tipo de información puede ser valiosa para inversionistas, prestamistas y otros acreedores de la controladora, especialmente porque los derechos de los acreedores sobre la controladora no les otorgan derechos sobre las subsidiarias y en algunas jurisdicciones las distribuciones legales a los accionistas de la controladora dependen de las reservas disponibles de la misma. Los elementos de los estados financieros definidos en el marco conceptual se dividen en los que están relacionados con la situación financiera de una entidad, que son el activo, el pasivo y el patrimonio, que el activo es un recurso económico presente controlado por la entidad como resultado de sucesos pasados. El pasivo es una obligación presente de la entidad de transferir un recurso económico como resultado de sucesos pasados. El patrimonio es la parte residual
de los activos de la entidad una vez deducidos todos sus pasivos. Por otro lado están los relacionados con el rendimiento financiero de una entidad, que son el ingreso y el gasto. El ingreso son incrementos en los activos o disminuciones en los pasivos que dan lugar a incrementos en el patrimonio, distintos de los relacionados con aportaciones de los tenedores de derechos sobre el patrimonio. Los gastos son disminuciones en los activos o incrementos en los pasivos que dan lugar a disminuciones en el patrimonio, distintos de los relacionados con distribuciones de los tenedores de derechos sobre el patrimonio. Potencial para producir beneficios económicos. Un recurso económico es un derecho que tiene el potencial de producir beneficios económicos. Para que ese potencial exista, no es necesario que sea cierto, ni siquiera probable. Que el derecho vaya a producir beneficios económicos, solo es necesario que el derecho exista en el momento, ya y que en al menos una circunstancia produciría beneficios económicos para esa entidad, más allá de los disponibles para todas las demás partes. Control. El control vincula un recurso económico con una entidad. La vinculación de si existe control ayuda a identificar el recurso económico que contabiliza la entidad. Por ejemplo, una entidad puede controlar una parte proporcional de una propiedad inmobiliaria sin controlar la totalidad de los derechos que surgen de la propiedad de dicho elemento. En este caso, el activo de la entidad en su participación es la propiedad que controla, no los derechos que surgen de poseer la propiedad en su totalidad, la cual no controla. Por otro lado, para que exista un pasivo, deben satisfacer los tres criterios siguientes. La entidad tiene una obligación. La obligación es transferir un recurso económico. Y la obligación es una obligación presente que existe como resultado de sucesos pasados. ¿Qué es obligación? Una obligación es un deber o responsabilidad que una entidad no tiene capacidad práctica de evitar. Una obligación siempre es debida a un tercero. El tercero podría ser una persona u otra entidad, un grupo de personas o de otras entidades. Transferencia de un recurso económico. Para satisfacer este criterio, la obligación debe tener el potencial de requerir que la entidad transfiera un recurso económico a un tercero. Para que exista este potencial, no se necesita que sea cierto ni siquiera probable que se vaya a requerir que la entidad transfiera un recurso económico. Se puede requerir, por ejemplo, la transferencia si solo ocurre un determinado suceso futuro incierto. Obligación presente como resultado de sucesos pasados. Los beneficios económicos obtenidos podrían incluir, por ejemplo, bienes o servicios. La acción tomada podría incluir, por ejemplo, la explotación de un negocio concreto o la operación de un mercado específico. El activo analiza tres aspectos de dichas definiciones, que son el derecho, potencial de producir beneficios económicos y el control. Los derechos que tienen el potencial de producir beneficios toman diversas formas, incluyendo derechos que se corresponden con una obligación de un tercero, derechos a recibir efectivo, derechos a recibir bienes o servicios, derechos a intercambiar recursos económicos con terceros en condiciones favorables, derechos a beneficios procedentes de una obligación de terceros que consiste en transferir un recurso económico si ocurre un suceso futuro incierto que haya sido especificado. Derechos que no corresponden con una obligación de un tercero, por ejemplo, derechos sobre objetos físicos, tales como propiedades, y derecho a utilizar propiedad intelectual.